Ya está grabando. Y entonces, en lo que llegan sus demás compañeros, que sigo admitiendo, vamos a iniciar. Derecho internacional humanitario. Ese es el tema que nos corresponde en este momento. Y primero tendríamos que platicar un poquito de por qué se llama derecho internacional humanitario. Aquí la situación es básica. Cuando el creador de la Cruz Roja, eh, empezó a crear el organismo de la Cruz Roja, se dio cuenta de los campos de batalla, de la falta de cuidado que se tenían con los heridos, con los cuerpos, y entonces él instauró en su hacienda pues una especie de hospital medio improvisado para poder curar a las personas que estaban tiradas, que habían sido dañadas por la guerra. Esto ocasionó que se creara precisamente la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja sí tiene como característica que la bandera de Suiza está invertida. La bandera de Suiza es rojo con la cruz blanca. La cruz roja es blanca, el fondo blanco, con la cruz roja. Y aunque ha habido discusiones al respecto, dependiendo de la posición, por ejemplo, no en todos lados se maneja la Cruz Roja. Hay que recordar que, por ejemplo, en los países musulmanes, debido a la idiosincrasia de que hablar de la Cruz Roja, que puede significar un signo de cristianismo, se pudiera estar interviniendo en la religión. Ellos manejan, por ejemplo, la media luna roja. Es una imagen de la media luna, misma situación, el fondo blanco, la media luna roja, y ese es lo que usan en los países musulmanes, similar a la Cruz Roja. Y en algún momento en Irán se manejó el dragón rojo, que era exactamente lo mismo, bandera de fondo blanco con un dragón rojo pintado en el centro. Actualmente lo que se ha comentado en la Cruz Roja es que se trata de buscar un nuevo símbolo. Y por ejemplo, a lo mejor si ustedes ya ven en algunos lugares un símbolo con una especie de rombo rojo, pues es precisamente porque se quiere dejar establecido que es el diamante rojo. Entonces el diamante sería, digamos, lo que sustituiría en un momento dado a la Cruz Roja para poderlo manejar en todos los ámbitos del mundo, para que no andemos con que si es cristiano, que si no es cristiano, el diamante rojo, punto. Esa sería la situación. Ahora, dentro de lo que nosotros manejamos como derecho internacional humanitario, que implica esta visión de bondad para con los cuerpos de los soldados, tenemos que empezar a hablar de que de acuerdo con Swinarski, los estados soberanos han determinado que es importante que en la figura de la autotutela, que es parte de lo que es la guerra es una forma de autotutela porque los estados no tienen un sistema de justicia parecido al del derecho interno, sino que técnicamente están expuestos a sus propios medios de defensa para poderse defender de actos o de actividades que puedan dañar sus intereses. Entonces, la autotutela, pues simplemente ha sido motivo para lo cual el derecho internacional humanitario existe. Pero tenemos dos problemas que aquí están muy latentes. Uno, las guerras, que ya dijimos que pasó un fenómeno que se estudió desde los primeros años del derecho internacional y que desgraciadamente nadie pudo llegar a una solución, que si era un acto humano, que si era un fenómeno social, que si era algo que debía de humanizarse, si era algo que debía prohibirse, y hoy tenemos, por ejemplo, el cargo de la paz como seguridad, como obligación jurídica. Sin embargo, la guerra siempre fue un fenómeno que ocasionaba un problema aún mayor. Como antecedentes, por ejemplo, pues tenemos que cuántos actos han dado origen a la guerra. Pues hay desde las guerras por una mujer, como el caso de la guerra de Troya, hasta guerras que son de equivocaciones o de apoyos. O sea, vamos, el caso por el cual se inició la Primera Guerra Mundial, que no era un asunto de Alemania, era un asunto entre Austria, Hungría y Serbia,
y terminó siendo un problema de Alemania porque Alemania había firmado con Austria-Hungría un tratado de defensa mutua. Y al firmar un tratado de defensa mutua, ¿qué es lo que sucedió? Técnicamente se volvió un problema de Alemania, aun cuando Alemania no tenía ni vela en el entierro. Y a final de cuentas, quien más terminó perdiendo, pues fue propiamente Alemania. También fenómenos que se dan con un motivo prácticamente ridículo. El caso específico, la tregua Day. ¿Qué era la tregua Day? Acuérdense ustedes que todos los pueblos eran cristianos, principalmente los de Europa. Y entonces, el viernes en la tarde se paraban las hostilidades, se recogían cuerpos, los soldados se bañaban y el domingo tempranito a la misa. Y me da risa porque, pues, por ejemplo, eran situaciones tan dantescas como decir que ya ven que hay una parte en la misa donde se dan la paz y resulta ser que imagínate que tú te das la paz con alguien, porque siquiera dijeran, es que cada ejército tiene su propio padre. No, se contrataba un padre para todos. Entonces, unos de un bando y otros del otro tenían que escuchar la misa juntos. O sea, es lo que Dios les comentaba que es verdaderamente dantesco, ¿no? Y entonces te deseas la paz, ¿para qué? Para que el lunes tempranito te vuelva yo a matar. Pues es una situación terrible. Así de grave y de absurdo eran algunas instituciones que se manejaban. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, el derecho internacional humanitario tiene dos ramas. La primera rama es el derecho de guerra propiamente dicho, y la segunda rama es el derecho de las luchas internas, lo que se conoce normalmente, que no está muy bien dicho, que es las guerras civiles, las que se dan en el marco de un Estado. Esas guerras también son parte del derecho internacional humanitario y existen tratados para regular cualquiera de los dos. ¿Por qué son importantes estas circunstancias? Primero, el estatuto de lo que es el derecho internacional humanitario para luchas civiles tiene ciertos criterios para tratar de cuidar los intereses de las personas. A final de cuentas, el Estado o la otra parte, que es la beligerante, pues a lo mejor pueden hacer actos violatorios de los derechos de los ciudadanos y hay que regularlos. Y aparte, no se puede considerar que el mundo pueda ser seguro si hay guerras internas en la mayoría de los países. O sea, si hay una guerra interna, pues puede ser un acto que genere violencia y la violencia puede escalar hasta invadir otros países. Es lo que nosotros manejábamos cuando en los años 80 había conflictos continuos en Centroamérica. La idea de, por ejemplo, Grupo Contadora, que fue un grupo de conciliación de los países de Centroamérica con México como interventor, como conciliador, es que nosotros no queríamos que siguiera habiendo guerra en Centroamérica porque técnicamente la guerra en Centroamérica ocasionaría pues problemas en nuestro país. Y miren cómo no son las cosas tan raras que, por ejemplo, acabando las guerras en Centroamérica, ¿quién fue el primer estado que tuvo una guerra civil? Pues Chiapas. Y ahí tenemos todavía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que afortunadamente no ha escalado tampoco. O sea, muchos dicen es que el ex zapatista debería ser un conocimiento de beligerancia. No lo es, ni con mucho, ¿eh? Porque para que haya un reconocimiento de beligerancia, dijimos, debe de haber una porción importante del territorio en poder de los beligerantes, debe de haber una plataforma política, debe tener un gobierno, y resulta ser que el zapatista no tiene nada de eso. Sí mantiene unos cuantos municipios en Chiapas todavía intervenidos, pero no ha crecido a nivel nacional. O sea, tú no ves movimientos zapatistas en Morelos, no ves movimientos zapatistas en Guerrero, no ves movimientos zapatistas en Veracruz. Tenemos otro problema, que son los grupos armados y los grupos de delincuencia organizada que están queriendo acaparar los territorios del país, pero el zapatista no entra en eso y por supuesto el zapatista no tiene una escalada, no está creciendo. Entonces, por eso digo yo que no tiene una calidad como de movimiento o reconocimiento de beligerancia. Pero bueno, a final de cuentas, pues
como decíamos nosotros, el hecho de que en Centroamérica hubiera actos de violencia cotidianamente, sabíamos que nos iba a pegar en algún momento y pues tenemos el surgimiento del decreto zapatista el 1 de enero de 1994. Afortunadamente no pasó de ahí y ahí sigue y ahí puede seguir estando toda la vida. Pero ese tipo de actividades son las que regularía en un momento dado, si fuera más violento, el derecho internacional humanitario, porque con eso impediríamos que, por ejemplo, los miembros del gobierno acabaran con población civil que no tiene ni vela en el entierro. Entonces, pues la verdad es que sí estamos hablando de otras, de este tipo de condiciones que nos ayudarían a entender por qué el derecho internacional humanitario existe. Entonces, tenemos lo que es el derecho de guerra y tenemos lo que es el derecho de las luchas internas. Problema en México es el siguiente. Uno, resulta ser que en México no existe una regulación del derecho de las guerras civiles o de las luchas internas. ¿Por qué? Bueno, la lógica es así. El ejército nunca ha querido que se aprueben ese tipo de lineamientos porque si hay un instrumento, si hay un instituto que va a ser terriblemente golpeado precisamente por la regulación de las luchas internas, sería el ejército, que dicho sea de paso, pues es una de las instituciones que tiene más quejas en los organismos de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, ellos siempre han metido la cuchara en el sentido de que no están de acuerdo en que se aprueben condiciones de... Ay, Dios. Pues sí, pues ahí oímos todo, la gritería de la señora, hombre. Ya pónganse a planchar la ropa para que no nos anden molestando a nosotros. Ah, qué caray. Bueno, entonces decía yo, el punto es que realmente siempre ha habido una imposición por parte del ejército a que no se maneje cuestiones relacionadas con las luchas civiles. Por lo tanto, hay una serie de tratados que se llaman tratados de la Haya. Hay el que es uno romano, el que es dos romano, que los dos se refieren a, a luchas o más bien guerras, y tenemos el tomo 3 o los tratados 3 romanos de la Haya, que es el de las luchas internas. México nunca ha ratificado esos protocolos 3 del derecho de la Haya sobre luchas internas porque consideramos que puede ser intervencionista. Entonces, pues es ahí donde yo les digo, pues la cuestión lógica pues no existe. Ahora bien, dentro de lo que vamos a ver, que es el derecho de guerra, nosotros nos vamos a regir por el derecho de guerra porque es el que México ha aceptado. O sea, México ha aceptado el derecho de guerra prácticamente en toda su infinidad. Y entonces, lo que vamos a entender con el derecho de guerra es que hay dos derechos. Uno que habla de los métodos y los medios utilizados en la guerra, que se conoce como el derecho de la Haya, o el que protege a las personas y a los bienes afectados, que se llama derecho de Ginebra. Por eso, por ejemplo, cuando vas a agarrar prisioneros de guerra, son las convenciones de Ginebra. Si tú vas a hacer uso de armas, lo que vas a manejar es el derecho de la Haya sobre armas y ese tipo de cuestiones. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie quiere No, hablar? ¿Quién? no. Ok, bueno, muy bien. Entonces, esos son los dos derechos, el de la Haya y el de Ginebra. Una de las cuestiones es la obligación jurídica a la paz. Eso parece ser que es la nueva disyuntiva en el derecho internacional, no tanto si regulamos la guerra o no regulamos la guerra, la paz debe ser la obligación jurídica de los estados. Para eso ha habido una infinidad de tratados, ha habido una infinidad de cuestiones, pero lo que es bien importante es que cuando se ha discutido sobre la paz no es la ausencia de la guerra, o sea, deberíamos de entenderlo así. Va a haber paz si tú recibes de todos los demás países los elementos necesarios para que puedas tener a tu pueblo, pues, digamos, alegre, contento, que puedan recibir
educación, que puedan recibir alimento, que puedan recibir salud, sin mayor problema. Y sin embargo, pues ese es el gran problema de toda la sociedad internacional. Los que tienen, pues lo tienen y no dan. Y los que no tienen, pues piden y piden y tampoco les dan. Entonces, es una guerra completamente inocua entre los dos, entre las posiciones de los países desarrollados y los países por desarrollar. Entonces, aquí lo que llamaría mucho la atención es qué nos dice Ramírez Becerra de qué es el derecho a la paz. Bueno, aquí nos marca algunos puntitos, nos dice que toda nación y todo tiene derechos, todo ser humano tiene derecho a la paz, se debe de evitar la guerra de agresión, su planificación o su preparación. Los estados deben de abstenerse de hacer propaganda a las guerras de agresión. Eso implica también la propaganda ideológica. Todo estado debe promover la cooperación general beneficiosa y equitativa con otros estados en campos político, económico, social y cultural. Pues sí, o sea, solamente así podríamos pensar en que hay posibilidades de la paz. Todo Estado debe respetar la libre determinación, la independencia, la igualdad, la soberanía, la integridad territorial, las fronteras, así como el rumbo del desarrollo de los demás estados. Se debe eliminar la carrera armamentista. Aquí el viernes pasado, terminando la clase, se dio a conocer la noticia de que entraba en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y eso es muy importante porque eso se tomó a nivel ONU. O sea, que la idea es que si bien es cierto puedes tener la bomba nuclear, no puedes venderla y no puedes propagarla. Y tampoco puedes estar amenazando con hacer uso de ellas. Pero bueno, esas son situaciones específicas. Todo Estado tiene el deber de desalentar todas las manifestaciones y prácticas de colonialismo, racismo, discriminación racial y otras prácticas, y se debe desalentar la promoción del odio y los prejuicios contra otros pueblos. Esos son lo que considera Becerra Ramírez que son las bases de lo que debería ser el derecho a la paz. Ahora bien, como ya dijimos que en México tenemos una situación muy especial porque el derecho de las luchas internas no se ha aprobado, pues vamos a irnos directamente a lo que es el derecho de la guerra, que para variar, porque esas son cuestiones que llaman mucho la atención, es que ese derecho prácticamente en su totalidad sí está aprobado por México. Eso es lo que me más llama la atención. Entonces somos muy buenos para aprobar tratados de guerra, pero no podemos aprobar uno que se llame luchas internas. Pero bueno, a final de cuentas es la situación. El primer detalle son los crímenes contra la humanidad, que esto ya lo vimos nosotros, principalmente en la lucha de exterminio judío por parte de los alemanes. Y en este caso, la situación de los crímenes de la humanidad tratan sobre crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Los crímenes de lesa humanidad comprenden conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, que eso también fue algo que pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial. A muchas mujeres judías se les esterilizó forzadamente para que no pudieran proseguir teniendo hijos. Persecución por fines políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos y otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro, cualquiera otros actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Son los crímenes de lesa humanidad. El genocidio es otro tipo de delito, pero vayamos con estos primeros. Obviamente la idea es que lo que debemos de haber visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, o situaciones tan graves como las que pasaron en Yugoslavia en 1995, bueno, en los años 90, porque no fueron solamente en 95, fue como desde el 92 en adelante, pues son actos de exterminación, de desaparición forzada o de seleccionamiento étnico para poderlos ir eliminando. Ellos llamaron a ese acto como actos de limpieza étnica, y aquí la limpieza étnica debería ser contada con las comillas correspondientes,
porque la idea era acabar con la población musulmana, porque se pensaba en ese momento que los musulmanes causaban muchos daños a la población yugoslava, porque no daba la unión. Y ellos eran los primeros que se querían separar, porque Yugoslavia, que estaba formada por 5 estados bien definidos y que tal vez ahí no tuvo ni culpa Yugoslavia, sino que cada uno empezó a agarrar su propia movida. Y tenemos como 6 países, que en este caso son los que actualmente son Serbia, Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia y Eslavia. O sea, todos esos países formaban Yugoslavia. Entonces, cuando empezaron a tener problemas con su integración, prácticamente acabaditas las Olimpiadas de Invierno en Sarajevo, la situación está en que ese país se empezó a desmembrar y entonces le echaron la culpa a la población musulmana. Y entonces una persona que ni siquiera era serbia 100%, sino que era originaria de Montenegro, así como tampoco Hitler era alemán, Hitler era originario de Austria. Entonces, pues esas personas se ponen el saco de los países predominantes, y entonces lo que hicieron fue hacer esta política de segregación y de eliminación étnica por solamente ser musulmanes. Y fue terrible el caso de la ex Yugoslavia, tanto así que, como ustedes saben, fue expulsada de las Naciones Unidas porque la política que estaban llevando a cabo pues no era compatible con las Naciones Unidas. Bueno, pues esos son los crímenes de lesa humanidad. El caso específico del genocidio lo debemos entender como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, con algún propósito particular. Estos actos comprenden la muerte y la lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, el exterminio o la adopción de medidas destinadas para impedir los nacimientos en el grupo. Esta definición está tomada también la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y esta definición fue aceptada por los tribunales penales para Ruanda y la ex Yugoslavia, que hoy forman parte de la Corte Penal Internacional, y que por eso, por este delito, acuérdense que Milosevic era juzgado precisamente cuando lo atrapó la muerte, y pues acabó el juicio penal que se le llevaba en la Corte Penal Internacional. México ratificó esta convención desde 1952 y por lo tanto es derecho vigente para nosotros. Ahora, la guerra es definida por Seara como la lucha armada entre dos estados con el fin de imponer la voluntad de uno de los bandos en conflicto, y cuyo desencadenamiento provoca la aplicación total del estatuto que forma el derecho de la guerra. Entonces, aquí la situación está en que si tenemos este concepto, pues tenemos que ver los elementos esenciales. Y en cuanto a los elementos esenciales es, uno, si hay una lucha armada, es decir, se están utilizando los ejércitos de un estado contra el otro. Dos, existe la intención de imponer la voluntad de uno de los bandos en conflicto. O sea, quiero que se haga lo que yo quiera. Y obviamente, cuando se declara, cuando se da, generalmente lo que va a producir es la aplicación de los derechos de guerra. Esto es muy importante porque si no, no podríamos entender muy bien el concepto. Aquí antes decían, es que solamente hay guerra terrestre. Los romanos eran maestros en guerra terrestre, pero resulta ser que los romanos tuvieron en guisa enfrentar, por ejemplo, a una de las potencias marítimas más importantes del mundo, que se llamó Fenicia, que dieron origen a los cartagineses, Cartago. Y resulta ser que Cartago y Roma entraron en conflictos principalmente comerciales. ¿Y qué pasó? Pues se dio la guerra, pero se dio la guerra en otro ámbito completamente distinto, que fue el mar. El mar se convirtió entonces en un teatro de la guerra y empezó a generarse la guerra marítima. Pero en la Primera Guerra Mundial hubo unas personas llamadas los hermanos Wright que descubrieron que se puede navegar por el aire. Y entonces empiezan a existir la posibilidad de hacer aviones y, por supuesto, los aviones de guerra.
Que aquí, como un dato curioso, existe la prohibición al derecho de guerra aéreo, principalmente porque desde el siglo XVII había un tratado que prohibía el lanzar bombas desde globos aerostáticos, que acuérdense ustedes que pues, la única forma de volar pues era con globos aerostáticos o los famosos dirigibles. Entonces se había prohibido que los aviones, que los globos aerostáticos pudieran lanzar bombas. Aquí la situación es que con el avión, pues no es un globo aerostático, sí, pero pues de todos modos el daño se hace igual. Y desgraciadamente desde la Primera Guerra Mundial, el uso de los aviones como armas de guerra se quedó muy asentado en el derecho de la guerra posterior, tan es así que fue un acto indiscriminado de bombardeos de los alemanes, por ejemplo, contra Londres y de los ingleses en contra de Alemania. Tan es así que fue tan intensa la guerra aérea entre estos dos países que entre las ciudades más importantes de estos dos, entiéndase Berlín y Londres, pues muchas veces no había piedra sobre piedra, o sea, era una situación tremenda de aniquilación y es bastante dañino, pero pues ahorita, ¿qué país podría decir no voy a utilizar aviones para mi ejército? México tiene su fuerza aérea, que será nada más para el 16 de septiembre, pero la tiene. Entonces, realmente sí nosotros estamos hablando necesariamente de que hoy existe un nuevo concepto. No hay guerra terrestre, no hay guerra marina, ni guerra aérea, sino se conoce el concepto como la guerra total. La guerra total se caracteriza porque pueden utilizarse cualquiera de los ámbitos que se dan en el mundo. O sea, puede ser terrestre, puede ser aérea o puede ser marítima. Eso es la guerra total. Ahora, con base en esta guerra total, nosotros tenemos que retomar el concepto de agresión y el concepto de legítima defensa. Primero, en ninguno de los dos se ha dado una definición unánime, ni tampoco se han establecido criterios uniformes. Lo que tenemos más acertado es que las Naciones Unidas, en un intento por tratar de resolver el problema de la agresión, se puso a hacer una, una declaración, un soft law, digo, y a final de cuentas, esta resolución que tuvo la Asamblea, pues es muy interesante porque sí trata de definir lo que es la agresión. En este punto, lo que queda como agresión es que no se hizo una definición general. No se puede hacer una declaración uniforme y entonces lo que se hace es una definición casuística, es decir, hay definición de cuáles son los actos que se consideran agresión. Pero como veían que no quedaba, lo que hicieron fue poner una definición general y una casuística. Así las cosas, la Organización de las Naciones Unidas estableció en esta resolución de 1974, la 3314 del periodo 29 de las Naciones Unidas, el siguiente concepto de agresión. La agresión es el uso de la Fuerza Armada de un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia política de otro Estado, o en cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Esto implica que a la agresión hay que agregarle que en el artículo 3 dice, se entenderán que son agresión y nos pone cada uno de los casos. El primero es la invasión o el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado, el del territorio de otro Estado o toda ocupación militar aún temporal que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o de parte de él. Segundo caso, el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado. Aquí los cañonazos o cualquier otra situación pueden ser posible. El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro.
También el ataque de las Fuerzas Armadas de un estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro estado o contra su flota mercante o aérea. Hay que recordar que en México, cuando le hundieron los buques el 18 de marzo y el potrero del Llano, pues entró a la Segunda Guerra Mundial utilizando eso como un motivo. Después, la utilización de las Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentra en el territorio de otro Estado, con el acuerdo del mismo, en violación a las condiciones establecidas en el acuerdo o en toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo. Aquí, el caso sería, Cuba tiene la prisión de Guantánamo, que quieran o no quieran los cubanos, es un tratado que ya se hizo desde hace muchísimo tiempo y que es a perpetuidad. Ese espacio pues prácticamente ahí sí tendríamos que decir que es casi, casi propiedad de Estados Unidos. Pero aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Técnicamente, si por alguna razón Estados Unidos utilizara a esa prisión de Guantánamo y a toda la tropa que existe ahí y las utilizara contra el gobierno castrista o el gobierno cubano, ahí hay un acto de agresión. También hay que recordar que hay bases militares estadounidenses, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en Japón, y eso implicaría que si por alguna razón Estados Unidos utilizara esas bases militares para agredir al gobierno donde se encuentran, entonces también es un acto de agresión. ¿Ok? Muy bien, la siguiente. Fíjense, hay una esta muy, muy interesado. Dice, la acción de un Estado que permite que su territorio sea puesto a disposición de otro Estado para que pueda perpetrar desde ahí un acto de agresión. Es decir, no te voy a ir a invadir con mis tropas, pero le digo a Guatemala que me permita lanzarle un misil desde territorio guatemalteco a Nicaragua. Pues obviamente ahí es un acto de agresión y debe de entenderse. No solamente es un acto de agresión de México, sino es un acto de agresión de Guatemala, porque él no debe de estar permitiendo ese tipo de cosas. Otro, el envío por un Estado en su nombre de bandas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado y de tal gravedad que puedan equiparársele a los antes enumerados o su sustancial participación en estos actos. En esta situación, todos esos son los que se consideran como actos de agresión. Ahora, el acto de agresión se supone que tiene como fin evitar que se produzca un daño en el territorio del Estado que es agredido y entonces para eso se tiene que estudiar lo que es el concepto concomitante, que es la legítima defensa. ¿Y qué es la legítima defensa? Pues la legítima defensa es una manera permitida de usar la fuerza excepcionalmente para evitar que se pueda hacer un daño inminente, irreparable e inmediato en contra de la soberanía de otro Estado. Así las cosas, el problema de la legítima defensa es que si bien es cierto, tú vas a poder utilizar tus propios medios de guerra, tampoco quiere decir que sea lo que sea que sea una utilización para dar una lección o no es motivo para decir, como decía en su momento Hugo Grocio, que era una legítima defensa, es una guerra justa. Realmente, aquí la idea es que tienes que utilizar a la legítima defensa como una forma de hacer o evitar que te puedan causar más daño. Esa es la idea de la legítima defensa. Me faltan 5 minutos cerrados, así que voy a parar aquí un poquito para darles tiempo a que pregunten si es que tienen dudas. ¿Qué pasa si por alguna razón yo me paso en la legítima defensa? Pues es como lo que estuvimos hablando del exceso de la represalia. O sea, tú vas a hacer la represalia para tratar de salvaguardar un poco la situación. La legítima defensa es igual, es preventiva para evitar un daño más profundo. Pero si tú te vas contra el otro país a darle una lección, ahí hay un exceso en la legítima defensa. Y obviamente ahí ya no podemos hablar de que de veras estés realizando una legítima defensa. ¿Ok? Muy bien, a ver, preguntas.
Me quedan 4 minutos. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Todo ha sido tan claro? ¿Tan pristino? ¿Me podría decir cuál es la definición del estado preguerra? El estado de preguerra, pero eso fue lo del tema anterior. Es que me quedó esa duda, profe, porque lo definían de diferentes maneras. No, pues simplemente es cuando las relaciones internacionales caen en una etapa de deterioro que hace que la tensión simplemente haga previsible que se va a dar una guerra. Pero no tiene, entonces no tiene que ser de adentro hacia afuera, como lo decía No, Sara. Seara, es como de ¿no? adentro hacia afuera. Sí, ¿Cómo de no, adentro? ¿Mencionaba mencionaba, se hará? No, no ajá, menciona eso. A ver, el acto de preguerra es que hay una alteración de las condiciones de las relaciones internacionales, que lo que más seguro va a suceder es que vaya a haber un desenlace hacia la guerra. Debe de estar establecido cuál es la intención de un Estado, cuál es la intención del otro, y que pues parece ser que ya no hay más remedio más que hacer uso de los medios bélicos. Eso es lo único que es el derecho de preguerra. gracias, Pero profe. sí, no es gran cosa. A ver, dice Araceli, ¿me puede repetir lo de la lucha interna? La lucha interna es cuando hay una guerra entre un sector, vamos a entender un gobierno bien establecido, y un grupo rebelde. Entonces, como es una lucha dentro de un Estado, tiene la connotación de lo que se conoce como una guerra civil, que el concepto está muy mal hecho, porque la guerra pues, solamente es entre países. Entonces, digamos que solamente es una lucha que altera el orden social de un Estado y que pues todos los demás lo ven preocupante porque pues si hay luchas internas, a lo mejor no podemos tener una situación pacífica. Esa es la situación. Por eso la lucha interna. ¿Que está regulada por el derecho internacional humanitario? Claro que sí, porque generalmente el que gane o el que pierda, pues termina matando a casi todos los del movimiento. Y la verdad es que pues no se busca eso, se busca que traten de resolver sus problemas de una manera más adecuada. ¿Sí? Eso sería todo. Gracias, profesor. Ok. Tengo 1:30. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Nadie más quiere preguntar? Pues qué bien se ve que ya estamos terminando el semestre, que ya se acabaron todas las dudas, que ya son expertos en derecho internacional. Ya los podemos echar a platicar con Biden. Llegaron tarde las preguntas. Yo quisiera comentarle algo, pero hasta el último, creo que para que hable con usted. Ay, Castillo. No, yo creo que no. Tiene 37 puntos. ¿Cuántos sacó? Ok, a ver, ahorita veo eso. Dice Steven, los atentados solo se realizan por particulares como el 11 de septiembre. ¿Fue un acto de guerra? No, no fue un acto de guerra. O sea, porque para que pueda definirse como un acto de guerra, Steven, es necesario que un estado se atribuya esa situación. Pero pues no, el 11 de septiembre no es un acto de guerra. Ya me voy porque ya se me está acabando el tiempo. Me quedan 5 segundos. Abur. Cuídese, profe. Hasta luego. Hasta luego. Welcome to. Hasta luego, profe. Bye bye.